Todo el análisis profundo de la actualidad política bajo la mirada de los que más saben. Actualidad nacional y provincial. El análisis de la política de Hugo Shira en El Quinto Poder con Mónica Leiva. 10 minutos pasaron después de las 10 en la República Argentina. Bueno, volviendo a los martes, por ahí podemos coordinar bien los martes o los miércoles. En este caso, mañana le vamos a dar libre a Hugo porque es el día del trabajador, así que para que descanse un poquito. Bueno, día interesante el de hoy porque hay que decir también que creo que ya está empezando la votación en particular, exacto, ¿no? En general, hace un ratito lo mencionábamos, bueno, que hubo ahí se aprobó en líneas generales la ley de base y el paquete fiscal. Decíamos con Johnny más temprano, también un poco refiriéndonos a esto, que hubo algunos planteos de la oposición, algunos como que se fueron un poco, se quedaron en el muro de Berlín, pero otros planteos están bastante interesantes. No sé si vos has podido rescatar alguno de esos cuestionamientos que se han dado en el... Si has podido ver algo, digo, porque son 21 horas de debate, ¿no? Sí, no. Imposible estar sin dormir. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. No, fui a los bifes directamente cómo resultaron las cosas y qué es lo que se aprueba y qué es lo que no. Bien. Hasta aquí la reforma, la ley bases y el paquete fiscal tienen 142 votos a favor. Básicamente son casi todos los bloques, salvo los 106 en contra, que son Unión por la Patria, el peronismo, el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, y 2 o 3 diputados provinciales, entre ellos, por ejemplo, la legisladora cordobesa de la Sota. Y hay 5 abstenciones. Los entrerrianos votaron los diputados que responden a Frigerio, los radicales y Morquio, que está en el bloque frigerista, un bloque propio, votaron a favor y los 4 peronistas votaron en contra. Esa es básicamente la situación que se dio en nuestra provincia. ¿Qué es lo que se está aprobando? Bueno, son distintos puntos. Esta ley, recordemos que tiene más de 200 artículos, fue podada en más de 400 del proyecto original de 600 y pico de artículos. Reforma laboral. Esto obviamente apunta en contra de los trabajadores en general. La reforma laboral va a ir en contra de los trabajadores y sus condiciones de trabajo legales. Sí. Hablan de la modernización laboral, una frase que habitualmente se utiliza cuando no se puede decir muy claramente lo que se va a hacer. Aumenta el periodo de prueba, de 3 a 6 meses para empresas más grandes, de 8 a 8 meses para las pymes y de 1 año para las mini empresas, las micro y pequeñas empresas, las mini pymes o MIPYMES de hasta 5 trabajadores. Bien. Se derogan multas de los juicios laborales, que es hoy por hoy uno de los reclamos clave en cualquier tipo de reclamo judicial impulsado por trabajadores con despidos sin causa. Al no haber la multa, bueno, obviamente el despido sin causa puede empezar a reverdecer muy fácilmente. En general, la reforma laboral la van a sufrir los trabajadores rápidamente porque se van a dar cuenta. Estos son algunos de los puntos, pero se van a dar cuenta rápidamente que, estando en blanco, las condiciones de trabajo le van a ser menos favorables de lo actual. O sea, reforma laboral en contra de la clase obrera. Ganancia de ingresos brutos. Se vuelve el impuesto a las ganancias para los trabajadores, la 4ª categoría. Ahí recordemos que Milei había dicho que se sacaría un brazo si llegaba a volver a votar ese impuesto, que votó a favor del peronismo el año pasado cuando se lo sacó en plena campaña electoral. Ahora lo reinstala. Si analizamos que están con la intención de quitarle a bienes personales, que es un impuesto que básicamente, el llamado impuesto a la riqueza, que pagan los sectores de ingresos más altos, que se lo quiere bajar, entonces está claro que el tema impositivo por el cual avanza el gobierno actual es regresivo.
trabajadores en cuarta categoría reinstalan el impuesto a las ganancias, bienes personales se le van a quitar puntos en los índices de aplicación del impuesto, para beneficiar a los sectores más concentrados de la economía, que son los que pagan ese impuesto, también denominado impuesto a la riqueza. Se va a fijar en 1.800.000 el mínimo no imponible para ganancias de trabajadores solteros y 2.200.000 para casados con hijos. Esto tendría como contraprestación una baja, lo que decíamos recién, de bienes personales, que no está en este paquete, pero que se va a incluir a lo largo de los próximos años. Recordemos que Milei ya hizo una cuenta, tiene más de 3.000 medidas para reformar el Estado, de acuerdo a lo que plantean los libertarios con respecto al Estado. O sea que estas son las primeras 200 medidas en 200 artículos. Nuevo blanqueo, el blanqueo de capitales, el blanqueo de morosos, hasta $100.000 no se aplicará ninguna alícuota, después, una serie de alícuotas menores para lograr el blanqueo de quienes estén evadiendo al Estado. Con las indemnizaciones, también es parte de la reforma laboral negativa, se plantea un fondo de cese laboral optativo, similar al que tiene el área de la construcción, que viene de la época del proceso, fue implementado por los militares allá por 1977-78. Básicamente el empleador retendría de parte del sueldo del trabajador para crear una cuenta que iría a cada uno de los trabajadores, que en el caso de que se arma un fondo. Se arma un fondo. El fondo que obtengas es el que vas a tener después como indemnización si la empresa te despide. Esto se justificó en el ámbito de la construcción porque es un trabajo muy estacional. Sí. Entonces decían, bueno, y es inestable también. Es inestable, sí. Pero acá va a ser para todos los trabajadores, ese tipo de indemnizaciones. Nuevamente, este es un punto que va en contra de la clase trabajadora. Claro. El único beneficio, digamos, el más beneficiado va a ser si tiene muchos años de prestación de servicio. Sí. Porque el que esté poco tiempo, el fondo no va a ser tanto. Va a ser poco y a los pocos meses se le acaban los pesos. Las privatizaciones. A ver, Milei quiere privatizar todo y con eso va a avanzar. En la ley original metió prácticamente todas las empresas del Estado. Sí. Ahora tenemos 7 empresas, 5 a concesionar, y de las 7 empresas, 6 empresas a privatizar, 4 privatizar totalmente, Aerolíneas, Enarsa, Radio y Televisión y Intercargo. Venta parcial para la empresa que controla y gestiona las plantas atómicas, Nucleoeléctrica Argentina, y también venta parcial de yacimientos carboníferos de Río Turbio. Con respecto a Nucleoeléctrica Argentina, NASA, que es del Estado, Menem la quiso privatizar, no tenía interesados en la privatización. El problema es que, tratándose de empresas nucleares, que en este caso tienen el control de las centrales nucleares, hay muchas regulaciones que debe cumplir tanto a nivel nacional como internacional. Sí. La Organización Internacional de la Energía Atómica es muy estricta en estas cuestiones. Y no cualquiera se hace cargo de eso. No se puede hacer cargo cualquiera. Exacto. Y eso determina que tenga poca rentabilidad. Exacto. Claro. No la vendió en su momento Menem porque nadie estaba interesado por la escasa rentabilidad que tenía. Bueno, que es un obstáculo que puede encontrar también Milei. En este caso. ¿Sí? Con otro detalle, a partir de el accidente nuclear en 3 Mile Island en 1979, esto es en Estados Unidos, en Pensilvania, un accidente que está entre los 3 más graves de la historia. El primer puesto se lo disputan Chernobyl en 1986 en Ucrania, en la antigua Unión Soviética, y el de Fukushima en 2011 en Japón. Sí. El tercero en importancia, está por detrás de los otros 2, pero es muy grave, fue el de 3 Mile Island en Estados Unidos en 1977. Empresa privada que
Después se supo que estuvo a muy poco espacio, a 30 minutos, decían en la investigación, estuvo de destruirse totalmente el núcleo del generador eléctrico, del generador núcleo eléctrico, y eso hubiera significado una expansión de gases radioactivos que hubiera dejado más de 1 millón de kilómetros cuadrados de Estados Unidos con la necesidad de ser evacuados totalmente. Claro. Llegaba hasta Nueva York, porque está en línea recta no más de 300 kilómetros. De casualidad no ocurrió ese accidente. Y una de las cuestiones que se dice sobre eso es que no conviene que empresas privadas estén al frente de ese tipo de plantas cuando el nivel de negocios es el de búsqueda rápida de rentabilidad. Porque en particular con la empresa dueña de esa planta, durante más de un mes estuvo retaseando información al Estado y al público, y estuvo haciendo lobby junto con la Agencia de Regulaciones Nucleares de Estados Unidos para precisamente disminuir el alcance de la gravedad que tuvo esa crisis. Por lo cual, ahí también hubo una cuestión de que el regulador nuclear norteamericano estaba en connivencia con la empresa. Claro. Entonces dicen, miren, conviene que lo maneje el Estado, estas cosas no son fáciles de manejar por el privado, y si es un privado tiene que tener toda una disciplina y un manejo dentro del sistema de producción nuclear que en el caso argentino no se da. Porque ya vamos a ver otras cosas que están apareciendo con la reforma de la ley ómnibus. Las empresas a ser concesionadas son AISA, Aguas y Saneamiento Argentinos, que es la que controla todo el tema de agua y saneamiento en el Gran Buenos Aires. Ya hay una experiencia con las anteriores empresas privadas de la época de Menem. AISA se creó en tiempos del kirchnerismo porque venía muy mal el tema con las otras. Cobraban mucho y expandían muy poco. AISA funciona bien dentro del Estado, porque ha logrado expandir y prácticamente está a un paso de lograr que ese gigantesco pulpo, que es el Gran Buenos Aires, de 13 millones de habitantes, logre el 100% de la población tener agua y cloaca. Hoy están en más del 70%. Claro. Y cuando se generó toda la privatización en su momento, estaban por debajo del 50%, hace 30 años atrás. Claro. Nuevamente, la experiencia anterior de privatizaciones no habilita a estar batiendo palmas porque se va a privatizar esta empresa. Esto lo digo por los porteños y los bonaerenses sobre todo. El Correo Argentino todavía está pendiente el juicio contra Grupo Macri que había tomado Correo Argentino, que después lo dejó. Hay una deuda ahí dando vuelta. No es fácil tampoco privatizar un correo oficial. Ya viene con antecedentes. Bueno, nuevamente privatizar los ferrocarriles, Belgrano Cargas y la Sociedad Operadora Ferroviaria, SOFCE. Nuevamente, los antecedentes son de que Argentina es el único país del mundo que al privatizar los ferrocarriles en la década del 90 prácticamente desarticuló lo que tenía. Recordemos que Argentina hace 60 años atrás tenía el sistema más evolucionado de América Latina y uno de los 10 sistemas más desarrollados en el mundo. Estaba por delante de China, por delante de la India, que son hoy grandes potencias ferrocarrileras, y estaba más o menos a la par, obviamente muy por detrás, pero a la par en cuanto al desarrollo del servicio en sí, con los países americanos, sobre todo con Canadá. Bueno, fuimos bajando de 70.000 kilómetros de vía férrea en 1960, el máximo que tuvimos en la historia, llegamos a 20.000 en el comienzo de Menem, privatiza Menem y quedamos en menos de 6.000. Con el kirchnerismo se vuelve a recuperar algo de esto y llegamos más o menos nuevamente a los 20.000 y pico de kilómetros que había para 1990. Y ahora se vuelve a querer privatizar. Un tema en el que si vos no le das subsidios al privado, el servicio se cae. Y prácticamente lo que te queda es el ferrocarril de corta distancia, que es el de las grandes ciudades, sobre todo el Gran Buenos Aires, que es lo que funcionaba hasta que se volvió a recuperar. O sea, esta privatización, con los antecedentes que hay, puedo asegurar 99% que tampoco va a funcionar. Bueno, y después otro, el curro de los corredores viales. Digo curro porque al privatizarlo, obviamente ahí hay una caja que permanentemente entra plata
Aún así, en tiempos de las privatizaciones de los 90 para acá, hasta había subsidios, reitero, lo de los ferrocarriles, los corredores, que se estaban pagando a estas empresas. Porque si o ellos cobran lo que necesitan para cubrir el costo más su rentabilidad, y entonces el peaje se hace imposible, o el Estado los tiene que volver a subsidiar. Exacto. Entonces, ¿para qué privatizamos? Dejémosla en el Estado. Es como una encerrona eso. Es una encerrona, Sí, una encerrona de la historia sí, argentina, sí. que en algún día la tendría que desarrollar un poco más claramente, dejar de lado las noticias del día a día, para explicar cuál es esa encerrona argentina más en detalle, y no en datos adicionales. Entonces, ahora van a venir las discusiones, empezaron esta mañana, distintos artículos, y va a haber la discusión capítulo por capítulo y algunos artículos en particular. Y ahí, bueno, Milei ganó la general, pero también en febrero la había ganado. Y después se le cayó todo en los artículos. Esta vez puede ser que la gane porque son artículos más específicos, pero los que le votaron a favor, ahora en la letra chica, recordemos que siempre Dios está en las grandes ideas y el diablo mete la cola en los detalles. El diablo metió la cola en los detalles, que son artículo por artículo. Claro. Artículo 4 es un punto en el que, por ejemplo, el sistema educativo está en contra para privatizar una empresa que se creó por la ley de educación, que es Educar, que brinda servicios educativos a las provincias y a los docentes. El artículo 5 plantea la posible liquidación del fondo fiduciario del Plan Progresar, un plan que se caería. Y, a ver, me voy a fijar, tengo otros artículos. Hay una discusión sobre el régimen de incentivos a las grandes inversiones, y aquí me meto en otro capítulo, que no es solo esta ley, sino una serie de decretos que nos pueden llevar a transformarlos en algo que ya está apareciendo en los informes académicos y científicos en nuestro país. La posibilidad de que las reformas de Milei nos transformen en un narcoestado. Esto lo habíamos señalado ya en esta columna varias veces, antes de que apareciera la preocupación académica en general. Porque hay artículos aislados que fueron diciendo, guarda que esto está pasando, y nos podemos terminar como Colombia o como Ecuador, con el modelo de país que tiene Milei en su cabeza y que está imponiendo con esta reforma. ¿Cuál es la historia? Perdón. Antes de esta ley, y en silencio, hubo en la Inspección General de Justicia, que es un organismo de contralor importante que tiene el Estado Nacional, sobre básicamente las inversiones dentro y las que llegan desde afuera al país. Una serie de 10 resoluciones han ido eliminando controles sobre todo tipo de auditoría o contralor de inversiones, sobre todo extranjeras. Y les permite, lo mismo que algunos puntos de la ley base, prácticamente entrar a capitales externos sin ningún tipo de controles. Entrar y salir. Decís que no vamos a saber la procedencia de los fondos. Esa es la historia. ¿Cómo trabajás contra el narco? No solo la represión, o sea, vos tenés 3 o 4 variantes. La represión directa, que es lo que quieren hacer Macri y Milei, están en ese tema exclusivamente. Y ahí hay que seguir muy, el punto clave ahí es comprar el negocio, que es la guerra contra las drogas que vende Estados Unidos a sus aliados en general. Europa no lo compra, pero América Latina sí. Y en general termina mal. México terminó mal, Colombia terminó mal, Ecuador lo ha comprado y terminó mal. ¿Qué significa? Más violencia y más narcotráfico. Porque los grandes organizadores del narcotráfico internacional no son los cárteles, es básicamente la DEA. La DEA es el gran organizador del narcotráfico. Y los norteamericanos aprendieron que el negocio de los narcóticos es importante de sus padres fundadores del país, que son los ingleses. Las guerras del opio de la década de 1830 y de 1850 de Gran Bretaña contra China estableció el circuito financiero por el cual funcionaba el imperialismo inglés a lo largo de casi un siglo. Se producía opio en la India, colonia inglesa, y se lo vendía en la China, país semi-independiente que estaba en las últimas.
Hasta el siglo XVIII, China fue durante 2000 años el estado más fuerte del planeta. En el siglo XIX se cae. Y en la guerra del opio con Inglaterra, los europeos se dieron cuenta que podían derrotar a los chinos, que hasta ese momento eran la mayor potencia del planeta. Y a partir de ahí entró el narcotráfico y el opio fundamentalmente, que no era ilegal, estaba legalizado. Pero, a ver, te doy un dato. Hong Kong Shanghai Banking Corporation, HSBC, nació como el banco que financiaba ese circuito. Y con ese dinero, el modelo británico de imperialismo duró durante un siglo. Entonces, bueno, hoy en día ese esquema es el que se está trasladando a nuestros países, con la falta de investigaciones sobre este. Voy a un dato que en su momento se creó durante el gobierno de Macri, que son las sociedades anónimas simplificadas, las SAS. Una sola persona puede crear una de esas sociedades, y el discurso en ese momento era favorecer a los emprendedores que de pronto no necesitan tener a alguien al lado, sino que con una sociedad que se crea en un solo día y de manera digital, vos podés empezar a tener una empresa legal con la cual desarrollás tu emprendimiento. Hasta ahí todo perfecto. ¿Cuáles fueron los emprendedores que más la usaron? Los narcotraficantes. Claro. Los monos de Rosario tienen varias SAS dando vuelta. Sí. Esa es una de los controles, claro, que se ha caído. Hay datos que están indicando ya inclusive que socios narcotraficantes están empezando a comprar medios también. Por supuesto. Claro. Digamos, medios de comunicación. Medios de comunicación. Sí, compran, a ver, empresas constructores, empresas constructoras, con los cuales se esparcen como grandes casatenientes y terratenientes en el territorio. Medios de comunicación, con lo cual disminuyen, por su propia presencia, disminuyen la discusión mediática con respecto al problema, etcétera, etcétera. Esos son algunos de los puntos. Y por supuesto, sociedades offshore y toda la inversión en el ámbito financiero. ¿Qué es lo que quiere liberar Milei? Recordemos que Milei dice que él cree que los fugadores de divisas, de fondos, son héroes, porque se oponen al Estado, al fugar divisas y al Estado y sus regulaciones. No, se oponen a la sociedad. Argentina, desde la ley de entidades financieras de Martínez de Oz en 1977, plena dictadura, hasta acá, ley que nunca se derogó. Es uno de las herencias recibidas de la democracia que nunca se tocó. Desde esa ley hasta acá, el principal negocio del país no han sido las exportaciones, sino la fuga de capitales. Y se calcula, investigadores que han seguido el tema, por ejemplo, los que han analizado la deuda externa argentina, encuentran siempre la fuga de capitales como uno de los temas de la deuda. Porque, ¿qué pasa? Vienen de afuera, o la sacan del colchón, que es lo mismo, del dólar. Entran acá, van al circuito financiero. Cuando se quieren ir, faltan dólares. El Estado se endeuda, les da los dólares, y ese es el de endeudamiento externo. Eso es lo que hizo Macri con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Esos 40 y pico mil millones que le dieron fue para pagar la fuga de capitales que estaba en ese momento y la que se estaba por desarrollar en los próximos meses si él se caía, que fue lo que ocurrió. Claro. Entonces, todo este tipo de cuestiones, traigo a colación las reformas que se hicieron en la Inspección General de Justicia, que permitirían transformar a la Argentina en un paraíso fiscal, y paraíso fiscal simultáneamente con un gran centro del narcotráfico, de blanqueo de capitales del narcotráfico, no solo internos, sino internacionales, porque estas 10 reformas son tanto o más peligrosas que la ley base que estamos discutiendo. Y se hicieron entre gallos y medianoche con decretos firmados por el titular de la IGJ, que, a ver, el apellido ya me va a salir el nombre. Bueno, no lo tengo acá. No tengo el nombre del apellido del personaje. Tampoco lo recuerdo. No lo recuerdo tampoco. Bueno, no importa, lo dejamos ahí. Pero esas cuestiones, Daniel Vítolo, acá lo tengo. Esas cuestiones son tanto más importantes
a la hora de analizar qué es lo que puede pasar de aquí en adelante. Y reitero, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que es un instituto de investigación social que tiene la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, que depende del episcopado, como todas las universidades católicas, dependen del episcopado donde que están asentadas, ya está hablando en el último informe social del país sobre el avance de la Argentina, el peligro de que Argentina se transforme en un narcoestado, a partir de los resultados de esta política económica que está empobreciendo a gran parte de la población, se están cerrando empresas, se están cayendo las pymes y la gente de algo va a tener que vivir. Porque los únicos negocios que están quedando, incluso con la ley base, son los del extractivismo. Es decir, la agroindustria y la agroexportación, la minería, los hidrocarburos y a esos le agregamos las finanzas. Así que bueno, esto es lo que está hoy en discusión. Vaya panorama. El panorama, vaya a ver, panorama. me hago cargo de este panorama, digamos, uno es un tipo a que Milei no le gusta, Gramsci, lo voy a traer a propósito, para ir recordándolo de aquí en adelante, por las grandes batallas que se vienen en el país. Hablaba de el pesimismo de la razón, es decir, ver las cosas como son, versus el optimismo de la voluntad, hacer política para cambiarla. Con esto que estoy diciendo, no hago política desde un micrófono, estoy usando el pesimismo de la razón, las cosas van por ese lado. Cuenten después lo que quieran contar, griten todo lo que quieran, viva la libertad carajo, pero las cosas van por ese lado. Y en tarde o temprano, el discurso ideológico termina chocando contra la realidad. Un pequeño choque que tuvieron fue la semana pasada contra el masivo apoyo de la sociedad argentina a la educación pública. Que no fue solo por las universidades, fue por la educación pública en su conjunto. Bien. Bueno, las cosas van a seguir por ese camino. Hugo, gracias como siempre, muy amable.